Maseje Nazir Dafiutet Amudalef 19a, cuarta línea de arriba para abajo. Dice la Gemara, Mantana leha de Tanu Rabanan, Isha shenadra benazir benitmea, beacharka jefer la baala, mevia et hatata of, vena mevia olata of. Amar Rab Hasda, Rabbi Ishmael hi. Dice la Gemara, ¿quién es el autor de la siguiente baraita? La baraita dice así, una mujer que recibió sobre ella ser nazir, ¿sí? Y se impurificó. Si se impurificó, tiene que pasar ahorita un proceso de purificación y al final tiene que traer unos korbanot por la impureza que recibió sobre ella, ¿sí? Y esos korbanot que son básicamente un pajarito para hatat, otro pajarito hatataof, otro pajarito para olá, que es denominado, es llamado olataof, y un animal, un keves, para asham. Tiene que traer 3 korbanot. Ella efectivamente, como se impurificó, fue a comprar esos korbanot para traerlos, para culminar el proceso de purificación y volver a contar el nezirut. Y una vez ya los compró, su esposo de esta mujer se entera que ella recibió sobre ella un compromiso de ser nezira, de ser nazir. Y de inmediato apenas el esposo escuchó eso que hizo, le revocó la promesa, le revocó lo que recibió sobre ella. Entonces efectivamente ahorita queda revocado su compromiso de ser nezira. La pregunta es, ¿qué hace con los korbanot que ya separó? Dice la baraita, debe de traer el hatat aof, el korban hatat, lo trae, pero no trae el korban olá, el hatat olá, el olat haof, no lo trae y tampoco trae el keves para Sham. Entonces trae el hatat aof y no trae el olat haof ni el keves para Sham. Entonces la pregunta es, ¿quién es el autor de esta baraita? Dice Rab Hasda, el autor de esta baraita es la opinión de Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, que mencionamos anteriormente, que él opina que la razón de que un nazir tiene que traer el korban olá no es como un regalo nada más, sino es para perdonar y parte esencial de los korbanos que tiene que traer por el nazir. Por el nazir que se impurificó, necesita traer el korban olá para perdonar esa impureza que tuvo. Y no es nada más un regalo. Y por lo tanto, ya que vino aquí el esposo y le revocó dicha promesa, revocó el nezirut, entonces se anuló el nezirut, entonces ya no es necesario traer ¿qué? El korban olá, por eso no es necesario traer el korban olá, por eso en la baraita dice que no es necesario ni que traiga ni el korban olá, ni el keves para Sham. Pero aún así la baraita nos dice que sí tiene que traer el otro tipo de korban, que es ¿cuál? El hatataof. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Entonces ya sabemos que es Rabbi Ishmael, y va como Rabbi Ishmael seguro porque la baraita dice que no tiene que traer el korban olá. ¿Sí? Si hubiese tenido que traer el korban olá, y si hubiese sido un regalo nada más, ¿sí? Pues ¿qué trae? Korban olá, ¿qué importa? Es un regalo. El hecho que dice que no tiene que traer, lo vemos que el korban olá no es nada más un regalo, sino es literal para perdonar la impureza, y ya que aquí medio se anuló la promesa que recibió en Nezirut, por lo tanto decimos de que no es necesario traer el korban olá, pero sí el hatataof. Y por eso la Gemara ahorita viene y analiza. O sea, por eso la Gemara dice que es la opinión de Rabbi Ishmael, que él es el que opina así, que el korban de olá, de un nazir, no es un regalo nada más, sino es para perdonar. Perfecto. Pero ahorita viene la Gemara y analiza lo siguiente. Ma ikasabar. Ikasabar bal me karakar, hatataof nami lo laite. Ikasabar bal me gasgaiz, olataof nami laite. La Gemara viene y pregunta, pero algo no me está cuadrando. Cuando el esposo vino y revocó dicha promesa, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que pasa? Si tú me dices que él causa que al él revocar la promesa, pues la promesa queda revocada retroactivamente, entonces sale que básicamente todo lo que ella recibió sobre ella, ser nazir retroactivamente no cae. Y si es así, debería ser que tampoco el hatataof tiene que traerlo. Y si tú me dices que cuando viene el esposo y revoca la promesa, no lo revoca retroactivamente, sino nada más de ahí en adelante, pues es así, de la misma manera que tiene que traer hatataof, pues también debería traer que el olataof y el keves para Sham también. Entonces o trae todo o no trae nada. ¿Qué es lo que está pasando? Explica la Gemara, Leolam kasabar bal me'akar akar, Rabbi Ishmael sabarla que Rabbi Elazar akapar. De Tania, Rabbi Elazar akapar ve Rabbi Omer, mata al mudomar, bechiper alam me'asher hata la nefesh, bechibeiz nefesh hata ze, ela shetzier atzmo min hayain, bekablacho merumaz de shelo tzier atzmo ela min hayain nikra jote, metzaer atzmo mikol davar alahat kama vechama. Dice la Gemara, en verdad, la explicación de esta baraita, el autor de esta baraita opina de que efectivamente cuando viene el esposo y revoca la promesa, la revoca retroactivamente. ¿Sí? Entonces la promesa queda anulada retroactivamente. El nezirut que ella recibió queda anulado retroactivamente. Y por eso, si se impurificó, pues no pasa nada, porque retroactivamente queda anulada. Y por eso no tiene que traer ni el korban olá, ni el keves para Sham. ¿Por qué tiene que traer el korban hatat? Porque Rabbi Ishmael, que es el autor de nuestra baraita, opina al mismo tiempo como Rabbi Elazar akapar. Rabbi Elazar akapar viene y dice algo interesante. Como ya lo vimos anteriormente, dice, un nazir, inclusive puro, que nunca se impurificó, el hecho que viene y recibe sobre él ser nazir y prohíbe sobre él
tomar vino, prohíbe algo que existe en el mundo y está permitido, y lo prohíbe el hecho que vino y se hizo sufrir, ¿sí? Por unos días y no tomó vino, se merece un castigo por eso y tiene que traer un corbán por eso. Entonces aquí, aunque retroactivamente se anuló, pero por un tiempo, hasta que se lo anularon, ella estuvo que con las costumbres de Nazir separándose del vino. El hecho que una persona se prohíbe algo que está permitido y se hace sufrir en vano, no es necesario, eso mismo tiene que traer un corbán. Por eso tiene que traer ¿qué corbán únicamente? Corbán hatat. ¿Y dónde vemos la opinión de Rabbi Elazar Akapar? En la baraita, que Rabbi Elazar Akapar dice, está escrito en la Torah respecto a un nazir que se impurificó, vejiper alava measher hatal nefesh. Cuando un nazir se impurifica, el Cohen le va a perdonar el pecado que causó sobre el alma. Dicen, pero él no causó un pecado sobre su alma. Estamos hablando de un nazir que se impurifica sin querer, no lo causó él, no fue a propósito. Dice la demás, ¿qué fue? Entonces, ¿por qué el versículo me dice que lo causó él? Dicen, ¿sabes qué pecado? No porque se impurificó. El hecho de que recibió sobre él ese nazir, que eso sí lo causó él, eso está prohibido. ¿Sí? Y dice él y aumenta. Y si vemos de que está prohibido ser nazir, que es nada más prohibir sobre uno tomar únicamente vino, kol shiken, cuanto y más va a estar prohibido recibir sobre uno ayunar un día completo cuando no es necesario, que va a estar mucho más prohibido, porque no nada más está prohibido sobre él no nada más está prohibiendo sobre él el vino, sino está prohibiendo muchas cosas, con shiken, de que eso va a estar prohibido. Entonces de ahí aprende Rabbi Elazar Akapar, del versículo que dice de que el Cohen le va a perdonar el pecado que él se causó a él mismo. La pregunta que él no lo causó fue sin querer que se impurificó. Respuesta, no. Sin querer se impurificó, pero él causó sobre él mismo que ser nazir. El hecho que recibió ser nazir sobre él, eso es un pecado también. Esa es la opinión de Rabbi Elazar Akapar. Pregunta la de Mara, pero no me cuadra. Veja ben nazir tameketi, vean anafir un nazir taor cambrinan. Casaba Rabbi Elazar Akapar, nazir taor nami jotehu, veinu tamad dichtive nazir tamejo il veshana bejet. Pregunta la de Mara, pero si es que efectivamente un nazir, el hecho que recibió sobre el nazir, aunque no se impurificó, ya está pecando por restringirse sus provechos, entonces ¿por qué este versículo está mencionado cuando habla de un nazir que se impurificó? Debería mencionarlo inclusive un nazir que no se impurificó, el hecho que es nazir ya es un pecado. Dice la Gemara, Rabbi Elazar Akapar te va a explicar que efectivamente también un nazir que no se impurificó, un nazir puro, también está pecando por recibirse nezirut. Y la razón que está mencionada en la Torah, en un nazir también, un nazir que no se impurificó, es para decirte que ahí hay doble pecado. ¿Por qué? Porque normalmente el primer pecado es que recibió sobre el nazir y no debe. Y eso es cuando se impurificó, ¿qué pasa? Tumba todo lo anterior y tiene que volver a contar porque se impurificó, ¿sí? Entonces básicamente está restringiendo sobre él doble lapso. Al principio, después se impurificó y vuelve a contar de nuevo. Doble prohibición. Por eso la Torah te lo menciona en el caso de que un nazir se impurificó para hacer una prohibición, doble prohibición. Pero en verdad, también un nazir que no se impurificó y está puro, el hecho que recibió sobre él ser nazir también va a ser un pecado y es algo prohibido. Y por eso, volviendo a nuestra baraita, la baraita es, Rabbi Ishmael no tiene que traer el Olataof, porque él opina que el corbán del Olataof no es un regalo, sino es literal para perdonar lo que se impurificó, y ya que aquí se revocó, pues no necesita perdonar nada, y por eso no necesita traer, pero sí se necesita traer todavía, ¿qué? El Hatat Haof, ¿por qué? Para perdonar el hecho que recibió sobre ella, el hecho que recibió sobre ella por un lapso de tiempo, hasta que su esposo le revocó la promesa, se restringió el provecho del vino, por eso tiene que traer un corbán Hatat. Sigue diciendo la Gemara. Yatza venichnas olim lo minaminyan. Nosotros mencionamos en la Mishnah lo siguiente: una persona que recibió nezirut mientras que estaba en el cementerio, o sea, estaba impuro. Un tamesh en nazar, una persona impura que recibió nezirut. En este caso, nos dice la Mishnah, si él salió del cementerio y volvió a entrar, ¿sí? Entonces, el hecho que ya salió, entonces ya empieza a contar el nezirut, y por lo tanto, ya que empezó a contar, si salió y empieza a contar y vuelve a entrar, ahí ya se llama que se impurificó la segunda vez que entró, o mejor dicho, la primera, ya estaba otra vez, estaba dentro, si recibió nezirut, estaba tamé, entonces como que no recae exactamente, pero si sale del cementerio y vuelve a entrar, ahí cuando ya entró, ya decimos de que sí, ya se empiezan a contar el primer día de nezirut que hizo, y por lo tanto, cuando volvió a entrar y se impurificó, sí tiene que tamé, traer todos los korbanot, y sí transgredió todo y por eso tiene que traer los korbanot necesarios. Dice la Gemara, algo no me cuadra. Katani olim lo minaminyan mishum diatzah ale nezirut, amar shemuel que gon shiatzah veiza veshana vetabal. La Gemara viene y pregunta lo siguiente, no me cuadra. Dice en la Mishnah que si la persona sale del cementerio, o sea, recibió nezirut cuando estaba en el cementerio. Dice la Mishnah, si sale del cementerio y vuelve a entrar, cuando vuelve a entrar, ahí ya es como si fuera un nazir que ya era puro, ¿sí? Y volvió a entrar, se impurificó, por eso tiene que traer todos los korbanot. Dice un segundo.
el hecho que salió y entró ya es un problema. No, tiene que salir, tiene que purificarse, que tarda un lapso de 7 días, ceniza de la vaca bermeja y demás. Y después, cuando vuelve a entrar, ahí entiendo. Pero aquí la Mishnah me dice, si sale y entra, ya tiene que traer corbanot. ¿Por qué? El hecho que sale todavía sigue siendo también, tiene que pasar el proceso de purificación. Dice Shmuel, tienes toda la razón. Efectivamente, la intención de la Mishnah es decirte que recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio, salió, pasó un proceso de purificación de 7 días, o sea que el tercer día le echaron las cenizas de la vaca bermeja y después el séptimo día también se la echaron. Después del séptimo día, después de echarse las cenizas la segunda vez, hizo tevilá y ahí ya culminó su proceso de purificación. Y ahí empieza el Nezirut de verdad. Y después de que empieza el Nezirut de verdad, ese séptimo día, ahí es que entró. O sea, no se refiere a la Mishnah que vuelve a entrar de inmediato mientras que está porque eso no es lógico, sino esperó un tiempo, cuando ya es puro 100% de trabajo de sus corbanos, ahí es cuando volvió a entrar y es cuando nos dice la Mishnah de que en este caso también si entró el mismo día séptimo, o sea, el séptimo día después de que le dieron las cenizas de la vaca bermeja e hizo tevilá en la mañana, ¿sí? Ya empezó Nezirut ese mismo día, en la tarde por decir, entró, ya cuando se impurifica, ¿sabes? Cuando entró otra vez, tiene que traer los korbanot todo completo como se debe. Dice la Gemara, pero algo no me cuadra. El anignasu de olim lo minaminian, lo nignas en olim lo minaminian, lo mi vaya kamar, lo mi vaya yatza, el afilu nignas olim lo minaminian. La Gemara ahorita viene y pregunta algo técnico. Si ya tú me dices que estamos hablando en un caso de una persona que salió del cementerio, recibió Nezirut en el cementerio, salió, pasó el proceso de purificación completico, los 7 días, ceniza, tevilá, todo, y después volvió a entrar, significa que cuando volvió a entrar la segunda vez, cuando estuvo la segunda vez en el cementerio, antes de entrar era un nazir puro 100% y empezó a contar sus días. Pero hay un problema con eso, porque en la Mishnah, la Mishnah está hablando en un caso que solo, así dice la Mishnah, les voy a citar el lenguaje de la Mishnah para que podamos apreciar un poquito más la pregunta de la Gemara. Está escrito, Yatzá venichnas olim lo minaminian. Si entró de vuelta, entonces los días que tuvo antes de Nazir sí se cuentan como si fuera que son días de pureza de Nazir y por eso tiene que traer korbanot. Mashma, que si no entró de vuelta al cementerio, si no se mantuvo después puro y empezó a contar, no se cuentan como días. Otra vez, la Mishnah dice así, si salió del cementerio, recibió Nezirut en el cementerio, salió, según lo que explicamos, se purificó completamente y entró de vuelta, entonces los días antes de entrar o el día sí se cuenta como Nezirut de pureza. Pregunta la Gemara, mashma, que si no hubiese entrado de vuelta los días, ¿no se cuenta como Nezirut de pureza? No tiene lógica. Si no entró de vuelta por segunda vez, claro que se van a contar en Nezirut de pureza. Dice la Gemara, tienes toda la razón, y la Mishnah no dice lo mi vaya. Lo que se refiere a la Mishnah a decir no hay duda que si salió, se purificó, ¿sí? Y no volvió a entrar, de que ya empieza a contar los días de pureza de Nezirut. El hidush es que inclusive si salió, ¿sí? Y ese mismo día se purificó y ese mismo día que acabó su purificación volvió a entrar, ese mismo día se cuenta como un día de Nezirut de Tahara, de Nezirut Tahor, y por lo tanto cuando vuelve a entrar al cementerio se le da la consecuencia como si fuera un Nazir Tahor que se impurificó y tiene que traer los korbanot normales. La Gemara comenta, Amrule Rab Kahana Berrabasile Rab Mai Tamaro en Farshadlan que ale Milé Amar León Amina Dirma Lotzrijitu. Cuando escuchó esta explicación de Shmuel, le dijo Rav Kahana y Rabasí a Rab, ¿por qué no nos explicaste la Mishnah como nos explicó Shmuel? Que efectivamente, ¿cuál era la primera pregunta? La Mishnah está escrito que la persona salió del cementerio y volvió a entrar, pero no pasó el proceso de purificación. ¿Explicó Shmuel o no? Salió, pasó el proceso de purificación y volvió a entrar. Se le preguntaron los alumnos, Rav Kahana y Rabasí a Rab, ¿por qué no nos explicaste la Mishnah igual que Shmuel? ¿Por qué no nos aclaraste este punto? Le respondió, mira, yo pensé que era muy sencillo y no era ni necesario que te lo explique, pero efectivamente esa es la explicación real de nuestra Mishnah, que cuando está escrito que la persona salió, que el Nazir que recibió Nezirut mientras que estaba en el cementerio, salió y entró, no es que salió y entró de inmediato, sino salió, pasó el proceso de purificación y después volvió a entrar, y ahí cuando nos dice la Mishnah, que ya que culminó el proceso de purificación y ya era un Nazir puro y volvió a entrar, ahí cuando se purificó esa segunda vez que volvió a entrar, ahí sí tiene que traer los korbanot de Tumá necesarios y relevantes. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Eliezer Omer, Lo bo bayom sheneemar vehayamim harishonim iplu, H-yehu yamim rishonim. Nosotros mencionamos en la Mishnah la opinión de Rabbi Eliezer, que discute con Tanakama en la Mishnah. ¿Qué opina Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dice que todo lo que decimos, que un nazir que se purificó, pasó un proceso de purificación, ¿sí? Otra vez, un nazir estaba en el cementerio, ¿sí? Una persona estaba en el cementerio, recibió Nezirut, salió del cementerio, pasó un proceso de purificación, nos dice la primera opinión, llegó el séptimo día, ¿sí? Ya hizo cenizas de vaca bermeja, ya hizo tevilá, por ende empezó a contar ese séptimo día como que
como el primer día de Nezirut de pureza, y volvió a entrar al cementerio, nos dice la Mishnah en ese caso de que efectivamente tiene que traer los korbanot tumá, y ese primer día que contó, automáticamente ¿qué pasa? Queda nulo, se tumba. Entonces cuando se vuelve a purificar nuevamente, tiene que empezar otra vez los 30 días que se había comprometido en un principio. Viene Rabbi Eliezer y dice, no decimos que la tumá, cuando vuelve y entra y se purifica, no tumba un día nada más. Tiene que haber por lo menos contado 2 días para tumbar. Así es la opinión de Rabbi Eliezer. Para que tenga que tumbar lo anterior, tiene que haber pasado por lo menos, ¿qué? 2 días. Si nada más se impurificó, si se impurificó el primer día directo, ese no se tumba, y cuando vuelve a impurificarse y vuelve a pasar el proceso de purificación y vuelve a empezar otra vez, ¿cuánto tiene que empezar a contar? Un día ya lo tenía contado, empieza a contar desde él segundo día. Así es la opinión de Rabbi Eliezer. Entonces repito, Rabbi Eliezer viene y dice que todo lo que decimos, que cuando una persona se impurifica, ¿sí? Cuando vuelve esta persona y se impurifica, tumba lo anterior, es únicamente cuando ya pasaron, ¿qué? 2 días. Pero si está todavía en el primer día, eso no lo tumba y se cuenta ese uno y puede empezar a contar otros 29 días nada más, y el primero todavía se toma en cuenta. La pregunta es ¿de dónde lo sacamos? Dice la Gemara, mencionamos en la Mishnah, él lo saca de la Torah, que en la Torah está escrito Vehayamim, Harishonim y Plu. Los días primeros se caerán, se tumbarán. Cuando un nazir se impurifica, pues los días primero se caerán, los tumbarán. Pero que está escrito Yamim. Yamim es plural, mínimo de días, plural, ¿cuánto es? 2. Entonces tiene que haber, ¿qué? Mínimo 2 días para poder tumbarlo. Pero si se contó un día, no se tumba. Y por lo tanto, en este caso dice Rabbi Eliezer, se impurificó, contó un día, se impurificó, pasa el proceso de purificación y empieza a contar, pero no tiene que contar 30, sino ¿cuánto? 29, porque el primero todavía no se tumba. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Amar Ula, lo amar Rabbi Eliezer, ela betame shenazar. Aval benazir tahor shenitma, afilu yom echad soter. Amar Rava maita amad Rabbi Eliezer, amar kra kitame nizro, mishum de betuma nazar. Viene Ula y nos dice que toda esta alajá que nos enseña Rabbi Eliezer, que nada más que la impureza tumba cuando ya se contaron 2 días, pero si no se ha contado 2 días no se tumba, sino se toma en cuenta ese día, ese único día. Esta alajá es únicamente en un nazir que cuando recibió Nezirut estaba tamé. El caso de nuestra Mishnah. O sea que estaba en el cementerio, recibió Nezirut, salió del cementerio, se purificó. Sí, el 7º día lo contó como el primer día del Nezirut, y ese mismo día se volvió a impurificar. Ahí decimos que ese día no se tumba y se mantiene. A diferencia si fue el próximo día, ahí sí se tumba todo. Pero, o sea que todo lo que dijo Rabbi Eliezer es únicamente en un nazir que el momento que recibió Nezirut estaba tamé. El caso de la Mishnah, que estaba en el cementerio. Pero si en el momento que recibió Nezirut no estaba tamé, sino estaba tahor, y de inmediato recibió Nezirut y estaba tahor y ese mismo era su primer día, en ese caso también si se purificó en ese día, decimos que tumba ese día. O sea, todo lo que dijo Rabbi Eliezer, que no tumba un solo día, es únicamente cuando recibió Nezirut. ¿Cuándo? Cuando estaba tamé. Pero si estaba tahor, también un día se tumba. ¿Y cuál es la razón de esto? Dice Rava. Así dice Ula, ¿sí? Y viene Rava y explica, ¿y por qué? ¿Por qué decir así? Dice la Gemara, dice Rava explica, te voy a decir por qué decir así, porque la Torah, cuando te habla de que los primeros días, cuando una persona se impurifica, se tumban, y te dice días, que tiene que haber mínimo 2 días, dice, Vehayamim Rishonim y Plu, kitame nizro, porque su Nezirut fue recibida, ¿sí entiende la Gemara? Cuando era tamé, mashma, que únicamente cuando su Nezirut fue recibida, cuando era tamé, ahí decimos que se tumban 2 días mínimo, pero un día no se tumba. Pero cuando recibió su Nezirut era tahor, ahí también un día decimos que se tumba. Así dice Ula y explica Rava. Viene Abaye y le pregunta a Ula la siguiente pregunta. Eitive Abaye le pregunta a Abaye a Ula de la siguiente baraita. Hareni nazir me'ayom, venitma betchilat mea, yachol yesoter, Talmud nomar vehayamim rishonim iplu, ache yehulo yamim rishonim, veze en lo rishonim. Nitma besof mea, yachol yesoter, Talmud nomar vehayamim rishonim iplu, michlal deika achronim. וזה אין לו אחרונים. נטמע ביומי החסר אחת, יכול לא יהיה סותר, תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, מכלל דאיכא אחרונים, וזה יש לו ראשונים ויש לו אחרונים. ואחרונים. Dice la baraita lo siguiente, vamos a ir un poquito más. Veja betame shenazar, lo matzit amart midekatan yarein nazir mea benitma vitchilat amea.
Vekatani, Achelo Yamim Rishonim, Tiufta. La Gemara pregunta lo siguiente. En la baraita dice así, escuchen bien esta baraita. Una persona que viene y dice, voy a ser nazir por 100 días. Normalmente cuando dice voy a ser nazir es 30 días. Pero esta persona viene y dice, voy a ser nazir por ¿cuánto? 100 días. Y se impurificó el primer día de su nezirut. ¿Sí? Ojo, no está escrito aquí en la baraita, de aquí viene la pregunta, que era tamé cuando recibió esto. Si no dice, voy a ser nazir por 100 días, mashma que era tahor. ¿Sí? Eso se lo aclaro de una vez. De todas maneras dice la baraita lo siguiente, voy a ser nazir por 100 días. ¿Y se impurificó cuándo? El primer día. ¿Se tumba ese primer día o no se tumba ese primer día? Dice la baraita, no se tumba ese primer día. Porque para tumbarse, para poder tumbar unos días, tiene que haber por lo menos ¿cuánto? 2 días. Tiene, como está escrito en el versículo, Vehayamim Rishonim y Plu. Segunda alajá de la baraita. ¿Qué pasa si se purificó el día 100? El último día, no el primer día, el último día. En este caso podríamos haber dicho que también se tumban todos los días que hizo hasta ahorita. Dice la baraita, no se tumban. Porque de la misma manera que está escrito Vehayamim Harishonim y Plu, cuando decimos que se caen los primeros días, se caen los primeros días. Cuando tú dices primeros es porque hay segundos. Pero en el día 100 hay nada más primeros, los días anteriores, pero no hay días posteriores, no hay días segundos. Entonces en este caso no se caen todos los días tampoco. ¿Cuándo sí vamos a decir esta alajá? Cuando la persona se purificó, por ejemplo, en la mitad, o por ejemplo el día 98, ¿sí? El día 98, el día 99, ¿sí? ¿Sí? Que ahí hay días antes y hay días después. Y en ese caso decimos que ¿qué? Que se cumplen las dos condiciones. Hay varios días, hay mínimo 2 días antes. Ahí es cuando se tumba todo. Bien, la Guimara y pregunta, esta baraita seguro no está hablando en un caso que dice la persona, voy a hacer nazir por 100 días cuando era tamé. Porque no está escrito que era un tamé shenazar, está escrito que la persona dice, hareni nazir, meayom, venitma bitjilat tamea. Más que el caso es que una persona era tahor, otra vez, miren lo que está escrito en la baraita, soy nazir por 100 días y se impurificó el primer día. Significa que el momento que recibió nezirut, ¿qué era? Tahor, estaba puro. Y aún así está escrito que ¿qué? En la primera alajá, está escrito en la primera alajá, la persona era tahor, recibió nezirut, se impurifica el primer día, decimos que ¿qué? Decimos que en este caso no se tumba el primer día, porque tiene que haber mínimo ¿cuánto? 2 días. Vemos que la alajá de Rabbi Eliezer, que el mínimo tiene que haber 2 días, no aplica nada más en el caso que el nazir cuando recibió nezirut era tamé, sino también en el caso que el nazir cuando recibió nezirut era tahor, como el caso de acá. Pregunta en contra Valle, y efectivamente dice la Gemara, pregunta en contra Ula, así le hace la pregunta a Valle, y la Gemara se queda con pregunta, y lo que dijo Ula básicamente no tiene fundamento, y sale que según Rabbi Eliezer, que tiene que haber mínimo 2 días para poder tumbar, y si es solo un día, no se tumba, aplica no nada más en un nazir que cuando recibió nezirut era tamé, sino también en un nazir cuando recibió nezirut era tahor. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo, Amarle Rapapá le Abai, Halen Yamim de Kaamrinan, de Nafak Hadu Matjilin Tre, o Dilma de Nafkin Tre no Matjilin Telata. Lo Havi Bide, Ata Shaile le Raba, Amarle y Pelú Ketiv. Dice la Gemara lo siguiente, le preguntó Rapapá a Valle, una pregunta. Según Rabbi Eliezer me acabas de decir que en todos los casos para poder tumbar, cuando una persona se impurifica, para poder tumbar los días anteriores que hizo Betará con pureza, tiene que haber mínimo ¿cuánto? 2 días. ¿Qué significa esos 2 días? Hay 2 opciones. Puedo decir primera opción, de que la persona empezó a contar el primer día, que el primer día nunca es completo. ¿Sí? ¿Por qué no es completo? Porque la persona recibió nezirut el martes a mediodía. Entonces básicamente el primer día es un mediodía. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, ¿qué tiene que ser esos 2 días? Puede ser que tiene que pasar el primer día, ese primer mediodía, y suficiente con un poquito el segundo día. O puede ser que tiene que ser el poquito del primer día, el segundo día completo, entrando al tercer día. Ahí es que tiene que ser, para cumplirse esos 2 días, ¿qué es lo que tiene que hacer? O un poquito del primer día y un poquito del segundo día, o un poquito del primer día, completo el segundo día, entrando al tercer día. Esa es la duda que le tenía Rapapá a Valle. Y a Valle no tenía cómo responderle. Fueron a preguntarle a Raba, y Raba dice, está escrito en el versículo, que según Rabbi Eliezer, te exige los 2 días, Vehayamim Rishonim y Plu. Y Plu mashma que se cae incluso con cualquier cosa. ¿Sí? Lo que te viene a insinuar que también en el segundo día, primero un poquito el primer día y un poquito el segundo día, también eso es suficiente para qué, ya le llamamos Iplu es que se puede caer, inclusive un poquito, y por eso decimos Iplu, inclusive que no sea un día completo. Por lo tanto, si ya hay primero parte del primer día y un poquito del segundo día, aunque no acaba el segundo día y se purificó, ya ahí se van a tumbar el primero y el segundo día, aunque no se acabó completo.
Ahorita bien la Gemara es clara y nos explica, Veitzerich lemechtav yamim, Veitzerich lemechtav ipelu, Deikatav Rahamana yamim, Velo katav iplu avamina, Adan afkin tren vailen tlata, Katav Rahamana iplu, Veikatav iplu, Velo katav yamim, avamina, Filuchat, Katav Rahamana yamim. Dice la Gemara, obviamente es necesario para la Torah mencionar en este versículo, Hayamim, Harishonim iplu, es necesario mencionar la palabra yamim y la palabra iplu, porque si te hubiese dicho nada más la palabra yamim y no te hubiese dicho la palabra iplu, hubieses pensado que para poder tumbar tiene que ser yamim completos, parte del primer día y el segundo día completo empezando el tercer día. Por eso me tengo que mencionar también la palabra iplu para enseñarte que inclusive parte del segundo día es suficiente para que los tumbe. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más iplu y no te hubiese dicho yamim, te hubiese dicho que inclusive el primer día también lo tumba. Por eso necesito mencionarte también yamim para decirte que mínimo tiene que haber ¿cuánto? 2 días para poder tumbar, según la opinión de Rabbi Eliezer. Así nos dice la Gemara. Ahorita dice la Mishnah lo siguiente. Mi shenazar nezirut arbe, veishlim et neziruto, veacharkach bala aretz. Bet shamayim omerim, nazir sheloshim yom, ubet hillel omrim, nazir batejila. Escuchen esta alajá interesante. Déjenme dar una pequeña introducción. Jajamim decretaron que en Hutz Laaretz, en la diáspora, si Eretz Amim, si fuera de Eretz Israel, todo está me. Así dijeron Jajamim. ¿Por qué? Porque en la diáspora, en Hutz Laaretz, la gente no se cuidaba de enterrar a los fallecidos y marcar las tumbas. Entonces uno puede ser que está pasando por una calle y está pisando ¿qué? Una tumba. Y un Cohen no puede impurificarse. Entonces en Eretz Israel todo se marcaba, todo se cuidaba bien. Entonces donde había tumbas no se puede, y cuando no hay tumbas se puede. Pero en la diáspora, como no sabemos dónde está enterrada la gente, el tiempo antes no se cuidaban en eso. Por eso dijeron que una persona no puede tocar la tierra, no puede cargar la tierra, no puede hacer ohel, que es ohel, inclusive estar por encima sin tocarla. Todo eso está prohibido. Simit Rabbanan, obviamente. Está bien la Mishnah y vamos a explicar esto un poquito más ahorita a continuación. Pero ahorita también la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que recibió Nezirut fuera de Eretz Israel, en la diáspora? ¿Sí? Y recibió Nezirut por más de 30 días. Por ejemplo, la persona vino y recibió Nezirut por un año. Voy a hacer Nazir por un año entero. Así dice la persona. Como explicamos, cuando dice Nazir solo, 30 días. Pero aquí especificó, voy a hacer Nazir por ¿cuánto? Un año. Acabó su año de Nezirut. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Dónde pasó ese año de Nezirut? En la diáspora. Y después, acabando el lapso de Nezirut, que en este caso es un año, tiene que traer ¿qué? Korbanot. ¿Dónde va a traer Korbanot? En Eretz Israel. Se viajó a Israel para traer los Korbanot y llegó a Eretz Israel. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer ahorita? Porque en verdad todo el Nezirut que recibió hasta ahorita era Nezirut en la diáspora, que es básicamente un cementerio de Rabbanán, porque no sabemos dónde están todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Repetir todo o qué? ¿Qué es lo que hace? Discusión, dice la Mishnah. Bet Shammai opina que aunque él recibió sobre él hacer un Nezirut de ¿cuánto tiempo? De un año. Ya que es un tema de Rabbanán, Jajamim dijeron que cuando llega a Israel tiene que hacer Nezirut ¿cuánto tiempo? 30 días nada más, que es lo mínimo de Nezirut. Y el Nezirut se lo hace como se debe, ¿sí? Y después trae los Korbanot y todo perfecto. Sin embargo, Bet Hillel viene y dice, no señor, él recibió ¿cuánto tiempo? Un año. Y según Jajamim, ese año ¿sirvió o no sirvió? No sirvió porque está impuro. Eretz Amim, la diáspora está toda impura. Entonces, cuando llega a Israel, Jajamim le dijeron que tiene que hacer ¿qué? Un año enterito nuevamente. Lo que él recibió tiene que hacerlo nuevamente. Y después trae sus Korbanot. Así nos dice la Mishnah. Viene la misma Mishnah y trae una historia sobre este tema. Y dice lo siguiente. Maase Behileni Amalcá. Hubo una historia con la reina Hilení. ¿Sí? Que ella y su hijo Munbaz son descendientes ¿de quién? De los Hashmonaim. Pero bueno. ¿Qué pasó con ella? Ella estaba en Hutz Laaretz, en la diáspora. Shealach ben ala milchama. Veambra, im yavo beni min hamilchama beshalom, ehen nezira 7 shanim. Uba bena min hamilchama veayta nezira 7 shanim. Ubeso 7 shanim alta laaretz, veorua Bet Hillel sheten nezira ot 7 shanim acherot. Ubesov 7 shanim nitmet, venintzet nezira 21 shana. Amar Rabbi Yehuda, lo hayta nezira el 14 shana. Dice la Gemara, hubo una historia con Hilení Amalcá, la reina Hilení, que estaba en Hutz Laaretz en la diáspora, y su hijo fue ¿para dónde? Para una guerra. Y ella quería hacer algo por Dios para que su hijo vuelva en paz y completo, sano y bueno.
Se nos dice la Mishnah que pasó, ya dijo, si mi hijo vuelve de la guerra sano y salvo, ¿sí? Voy a ser Nezirá por ¿cuánto tiempo? 7 años recibió sobre ella. Efectivamente, su hijo llegó de la guerra, paz y salvo, tranquilo. Entonces, ¿ella qué empezó a hacer? Nezirut, ¿por cuánto tiempo? 7 años. Acabó los 7 años, ¿qué tiene que traer? Korbanot. Entonces, ¿a dónde fue para traer los Korbanot? Estaba en la diáspora. ¿Para dónde fue? A Israel. Llegó a Israel y le dijeron los Jajamim de Betilel, señorita, según mi propia opinión, no es suficiente 30 días más, sino ¿cuánto tiene que hacer? Usted recibió 7 años, todo lo que contó estaba en la diáspora, no sirve, ¿tiene que volver a hacer cuánto tiempo? 7 años más. Bueno, como el mismo Betilel dijo como su propia opinión. Efectivamente, empezó a hacer otros 7 años, lo recibió con amor y con cariño, empezó a hacer otros 7 años, y para que el último año, Hazdita, de los 7 años segundos que hizo, se impurificó como un muerto. ¿Sí? Al final. Y si se impurificó, ¿qué pasa? Se tumba todo lo que hizo hasta ahorita. ¿Qué tuvo que hacer otra vez? Nezirut, otros 7 años más. Hazdita, la señora, hizo ¿cuánto tiempo? 21 años de Nezirut, 7 años 3 veces. Así nos dice la Mishnah. Rabbi Yudá discute, dice, en verdad no fue 21 años, fue nada más 14 años. ¿En qué es lo que discute? Si es en la historia o es que opina como Bet Shammai, vamos a ver. La Gemara lo va a explicar más adelante. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Katani Reisha, Bet Shammai omrim nazir sheloshim yom, Betilel omrim nazir batejila. Leima beha kamiflegi. De Bet Shammai sabre eretz hamim mishum gusha gazru alea. U Betilel sabre mishum avira gazru alea. Lo. De kule alma mishum gusha gazru alea. Bet Shammai sabre bistam nezirut kanisna. U Betilel sabre ki kanisna bithilat nezirut. Dice la Gemara lo siguiente. Al principio de la Mishnah vimos de que en un caso que una persona recibió Nezirut de 1 año, por ejemplo, o más de 30 días, lo que sea, 1 año fue el ejemplo que mencionamos, y lo hizo en la diáspora, trajo los Korbanot, según Bet Shammai, antes de traer los Korbanot tiene que hacer un Nezirut de ¿cuánto tiempo? 30 días. Y Betilel lo que recibió, que es 1 año completo. ¿En qué discuten? ¿En qué discuten los dos? Dice la Gemara, te voy a decir aparentemente en qué discuten. Aparentemente podemos decir lo siguiente. Como dijimos, Jajamim dijeron de que toda la diáspora está ¿qué? Está tamé. Ahorita hay 2 maneras, 2 niveles de cómo decir que es tamé. O que es tamé como si fuera que hay un muerto por todos lados, y por ende si una persona lo carga o lo toca o pasa por encima, ojel, se impurifica. O puede ser que Jajamim fueron inclusive más estrictos y una vez hicieron ese decreto, decretaron no nada más que tocarlo, cargar la tierra o pasar por encima es tamé, sino también el avir, también el aire es tamé. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 opciones? ¿Qué pasa una persona, si es por ojel, si es nada más por ojel, una persona que va por encima de un muerto y hay un piso abajo, encima de dentro de una caja, y está abierta la caja por arriba, pero por los costados y por abajo está sellado, si no hay problema de ojel, porque ojel es cuando hay tumba abajo y llega directo a la persona, pero aquí no llega directo a la persona porque la caja está con el piso, por ejemplo con una carroza. Si una carroza que uno pasa por encima no se impurifica, y tampoco está tocando, no está tocando la tierra, no está cargando la tierra, y tampoco es ojel, entonces debería estar puro. Entonces, si es nada más por Gushá, si es nada más que se impurificó la tierra, entonces en este caso va a estar puro. Pero si tú me dices que también el avir, también el aire está impuro, que también fueron estrictos y dijeron que también el aire está impuro, pues aunque haya una shedá, una carroza y todo, y no está tocando, no está por encima ni nada por el estilo directamente, el hecho que está por arriba entrándole aire de la diáspora lo va también a impurificar. Entonces hay 2 opciones. O decir, Eretz Hamim mishum gusha gazru alea, gusha es el gush, la tierra nada más impurifica, ya sea que la tocas, la pisas por encima, la cargas, o pasas por encima inclusive sin tocarla, cuando no hay nada que interfiere entre la persona y la tierra. O podemos decir que no nada más gusha, no nada más la tierra es impura, sino avirá gazru alea, también el avir, también el aire está impuro. Entonces dice la Gemara, aparentemente Bet Shammai dice que la diáspora, Jajamim cuando decretaron que está impuro, es impuro únicamente la tierra, cuando la cargas, cuando la tocas o cuando pasas por encima sin interferir en nada. ¿Sí? O sea que no fueron tan estrictos Jajamim y no prohibieron también el aire, ¿sí? Y fueron permisivos, en eso el aire lo dejaron permitido. Y ya que Jajamim fueron permisivos, ¿sabes qué? Entonces también fueron permisivos en el Nezirut de la diáspora y te dijeron, ¿sabes qué? Es suficiente que hagas ¿cuánto? 30 días. Sin embargo, Betilel dice, no,
en Eretz Amim, en la diáspora, no nada más se impurifica la tierra, la persona que lo carga, la toca o pasa por encima, sino también que el aire está impuro. O sea, que Jamín fueron estrictos. Fueron estrictos. Entonces, cuando la persona hizo un Nezirut en la diáspora, también son estrictos y te dicen que ¿qué? Que tiene que empezar desde cero, no es suficiente 30 días. Si se recibió sobre él un año, tiene que hacer ¿cuánto? Un año nuevo. Aparentemente discuten en eso. ¿Sí? Si somos permisivos o estrictos, si somos más permisivos o más estrictos en este tema de la diáspora. Según Bet Shammai, según lo que la Gemara quiere decir ahorita, que somos más permisivos y nada más decimos que sí, Tumá, la tierra y el aire no, entonces somos más permisivos, pues también respecto a Nezirut de la diáspora somos más permisivos. Y según Bet Hillel, que somos más estrictos, pues también vamos a ser más estrictos respecto a Nezirut y tiene que hacer un año completo. Sin embargo, dice la Gemara, no, puede ser que ambos opinan que la Tumá del aire no aplica. Sí, y nada más está impuro la tierra, ya sea que la cargas, la tocas o pasas por encima sin interferir, pero el aire no es impuro. Y aún así discuten cuál fue la multa que le dieron los Jajamim en ese caso, un Nazir que lo hizo. Si es nada más 30 días, según Bet Shammai dice que la multa que le damos es nada más que haga 30 días de vuelta. ¿Por qué? Porque es lo mínimo un lapso de Nezirut, porque de por sí es de Rabanán. Y Bet Hillel dice, no, le damos la multa completa que tiene que hacer todo de vuelta. Y si recibió un año, pues tiene que hacer un año de vuelta. No tenemos que obligatoriamente depender de la discusión que hay en nuestra Mishnah entre Bet Shammai y Bet Hillel en otra discusión que también discuten si nada más impurificaron la tierra o también impurificaron el aire. Podemos decir que ambos opinan que no impurificaron el aire y solo la tierra, y ahora sí discuten en el punto mencionado. Ahorita la Gemara viene y se refiere, vamos a ir un poquito más, respecto a la historia de Ilenia Malká. Maaseh beIlenia Malká. Mencionamos que en esa historia Bet Hillel le dijo que tiene que hacer otra vez Nezirut y al final se impurificó, al final de su Nezirut, y sale que duró ¿cuántas veces? ¿Cuántos años duró en Nezirut según Bet Hillel? 21. Y vino Rabbi Yudá y dijo, no, ese caso no es así, fue 14 años. La pregunta es, cuando Rabbi Yudá viene y discute, dice que fueron 14 años, ¿en qué punto discute? Y la Gemara tiene y esta es la siguiente duda de la Gemara. Dice la Gemara así, Baeleu, Beshenitmet ve'aliba de Bet Shammai, o Dilma Beshelonitmet ve'aliba de Bet Hillel. Dice la Gemara lo siguiente. Rabbi Yudá que dice que Ilenia Malká fue 14 años Nezirá nada más, y no 21. Puede ser de que él opina, ¿sí?, de que está hablando en un caso que efectivamente Ilenia Malká sí se impurificó al final, pero aún así no es necesario 21 años, sino 14 años, porque él opina como Bet Shammai, que cuando llega a Israel de vuelta, ¿cuánto hay que hacer? 30 días nada más. Entonces, ¿qué pasó? Al principio fue 7 años en la diáspora, ¿sí? Llegó a Israel, le pidieron que haga ¿qué? 30 días, y el último día de los 30 días se impurificó, entonces tumba todo y tiene que ahorita hacer otra vez ¿qué? 7 años, pero ya son 7 más 30 días, que son 14 años y 30 días. Entonces puede ser que esa es la opinión de Rabbi Yudá. O sea que Rabbi Yudá cuando discute y dice que es 14 años porque él opina no como Bet Hillel, sino como ¿quién? Como Bet Shammai. Otra opción, por otro lado podemos decir de no, Rabbi Yudá no discute alágicamente con Bet Hillel. Él está de acuerdo que alágicamente con Bet Hillel, cuando llega a Israel tiene que hacer otra vez el lapso que recibió y no 30 días nada más. Pero sí discute en cuál fue la historia. ¿En qué discute Rabbi Yudá? Rabbi Yudá puede ser que él viene y dice que está hablando en un caso que Rabbi Yudá viene y discute, dice que el caso, la historia de Ilenia Malká fue, efectivamente, hizo 7 años en la diáspora. Volvió, ¿cuánto le vamos a recitar? Como Bet Hillel, otros 7 años. Solo que Rabbi Yudá discute con Bet Hillel y dice que el caso, la historia no fue que se impurificó, sino en verdad no se impurificó. Y si no se impurificó, ¿cuánto tiene que hacer nada más? 14 años. Por eso es que dice 14 años. O sea, la Gemara viene y dice, cuando Rabbi Yudá discutió y dijo que fueron 14 años nada más, ¿en qué discute? Puede ser que discute con Bet Hillel y opina como Bet Shammai, y por eso nada más 14 años con 30 días, como explicamos, 7 años en la diáspora, llegó a Israel 30 días nada más, y el último día se impurificó, tumba todo lo anterior, entonces tiene que hacer otros 7 años, que son 7 más 30, más 7 años, más 30 días, más 7 años, que son 14 años y 30 días, o entonces según esto, discute con Bet Hillel y opina como Bet Shammai, o que en verdad no discute con Bet Hillel en la halajá, y no está de acuerdo con Bet Hillel y con Bet Shammai, si no está de acuerdo con Bet Hillel, que tiene que volver a hacer todo. Entonces sale que estuvo en la diáspora 7 años, volvió a Israel, ¿cuánto le pidieron? 7 años. Y él opina nada más que, según la opinión de Rabbi Yudá, la historia no fue que ella se impurificó, y si no se impurificó, efectivamente, suficiente que hizo, ¿cuánto? Que haga nada más 14 años. Por eso es que Rabbi Yudá dice que fueron nada más 14 años, y no discute con Bet Hillel lógicamente, sino discute con Bet Hillel en el detalle de la historia, qué fue lo que aconteció. Esas son las dos opciones. La pregunta es si es como la primera opción, que va como Bet Shammai, o como Bet Hillel y discute en cómo fue la historia, algo técnico. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de nuestra propia Mishnah. Tashema, alta laaretz veorua Bet Hillel shetehen nezirá 8 shanim acherot, וכולי. ויסל כדעתך בשנתמת ועליבה דבית שמאי, יחד רבי יהודה אומר לו, הייתה נזירה ל-14 שנה? 14 שנה ו30 יום היא באלה. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de nuestra propia Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah Rabbi Yudá? Escuchen el lenguaje. Amar Rabbi Yudá, lo hayeta nezirá el 14 shana.
Tú, Betilel, dices que fue 21 años, yo discuto y opino que ¿cuánto fue? 14 años. Si hubiese sido como la primera opción, que opina como Bet Shammai, entonces deberían de ser 7 años, más 30 días, más 7 años. ¿Cuánto es el total? No 14 años. 14 años y 30 días. Y Rabbi Yehuda en la Mishnah, ¿qué dice? 14 años, no dice 30 días. Mashma que es como la segunda opción que mencionamos, que efectivamente opina como Betilel, que tiene que ser 7 años, y luego cuando llegó a Israel le pidieron otros 7 años, y nada más discute que él opina, Rabbi Yehuda opina que ella nunca se purificó, entonces son 14 años, exacto, y por eso Rabbi Yehuda dice que son 14 años. Y la demás trae una prueba de una baraita que efectivamente Rabbi Yehuda sí está de acuerdo con Betilel y no discute con él alágicamente, nada más discute en el detalle de la historia. Taen Amiaji, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, de Amar Kra, Zot Torat Hanazir, HaTorah Amra, Kinitma Beyom Melot, tenlo Torat Nazir. Está escrito en la baraita que Rabbi Yehuda dice, este mismo Rabbi Yehuda, en nombre de Rabbi Eliezer, que el versículo dice, Zot Torat Hanazir, Beyom Melot Yemen Izro. ¿Qué te viene a decir? Dice Rabbi Yehuda, ¿qué significa? ¿Qué te viene a decir este versículo? Para decirte que cuando un nazir se impurifica el último día de su nezirut, suficiente que haga ¿cuánto? 30 días más y ya. Independientemente si su nezirut original era de 30 días o si su nezirut original era de ¿qué? De 7 años. ¿Cuánto tiene que hacer? Si es el último día, 30 días nada más. Y entonces tú me dices que Rabbi Yehuda opina que efectivamente la historia está hablando en un caso que se impurificó, y como la opinión de Bet Shammai, entonces no iba a ser 14 años. Un segundito. Sí. Y si tú me dices que es como la opinión de Bet Shammai, entonces tengo un problema. ¿Por qué? Miren por qué tengo un problema, otro problema. Porque si tú me dices como Bet Shammai, entonces sale que Elenia Malcá recibió nezirut por ¿cuánto tiempo? 7 años, y lo hizo en la diáspora. Después volvió a Israel, estuvo en Israel para atrás con la nota, ¿y cuánto Bet Shammai dice? 30 días nada más, ¿sí? Para repetir 30 días nada más. ¿Y cuándo es que se impurificó? Si es que se impurificó, el último día. Ese es el caso de que Betilel opina que fue el último día. Pero si es el último día, ¿cuánto tiene que hacer nada más? Más 30 días, independientemente si su nezirut, según Rabbi Yehuda, independientemente si su nezirut era 30 días originalmente o 7 años, ¿cuánto tiene que hacer? 30 días nada más. Sale que ¿qué tendría que hacer si es que opina como Bet Shammai? Tiene que hacer 7 años, más 30 días, más 30 días. Total, ¿qué es? 7 años más 60 días. ¿Y Rabbi Yehuda qué dice? No, que ¿cuánto hizo? 14. ¿Por qué? Obligatoriamente tenemos que decir que efectivamente él está de acuerdo con Betilel. No como Bet Shammai, que cuando llegue a Israel tiene que hacer nuevamente ¿cuánto? 7 años. Entonces hizo 7 años en la diáspora, más 7 años en Israel, y nunca se purificó. Y entonces son 14 años nada más. Sale que Rabbi Yehuda no discute como Betilel, no discute con Betilel, sino está de acuerdo con él que cuando llegue a Israel tiene que repetir el mismo lapso que hizo originalmente, ¿sí? Y la razón que es 14 y no como Betilel 21 es porque él opina que el detalle de la historia fue no como Betilel. Betilel dice que se impurificó y Rabbi Yehuda opina que nunca se impurificó, por eso es nada más 14 años. Y no como la primera opción que dijimos que efectivamente Rabbi Yehuda opina como Bet Shammai. ¿Por qué? 2 pruebas. Una de la Mishnah que dice que nada más 14 años, debería decir 14 años y 30 días. Y 2, que vemos en la baraita que Rabbi Yehuda opina que si es que se impurificó, tiene que hacer nada más ¿cuánto? Si es el último día, 30 días nada más. Entonces no es ni 14 ni 30, no es 14 y 30 días, debería ser ¿cuánto? 7 años y 60 días, ni hablar. Entonces seguro que Rabbi Yehuda sí opina como Betilel, sí está de acuerdo como Betilel, y solo está en desacuerdo de él, está en desacuerdo con él cómo fue el detalle de la historia, y opina que no se impurificó, a diferencia de Betilel que opina que sí se impurificó. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.